Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido D. Deportivo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Eres amante del fútbol? ¿Quieres conocer la historia y cultura detrás de este deporte que apasiona a millones? Sintoniza Fútbol Rebelde Ecuador y descubre el lado más profundo y rebelde del balompié. Todos los miércoles de 14 a 15 horas solo en la radio de la Casa de las Culturas 940 AM. Ahora empieza Fútbol Rebelde. Bienvenidos. Hola, hola con todos y con todas, sean bienvenidos a este su programa Fútbol Rebelde Ecuador, agradeciendo siempre a la radio La Casa de las Culturas 940 AM por darnos este espacio y permitirnos traerles su contenido futbolero rebelde de cada miércoles. Hoy, como cada semana, tendremos un programa súper bacán, hablaremos sobre los hechos ocurridos en el estadio George Capwell el día sábado. También hablaremos a propósito de la fecha del día de hoy, del 15 de noviembre de 1922, y también les traeremos su información pelotera de cada miércoles con los resultados de la Liga Pro. Así que pilas, no se olviden de compartir, de comentar, de escucharnos y no se pierdan su programa Fútbol Rebelde Ecuador. Exploramos el barrismo como reflejo de nuestra sociedad. El empoderamiento a través del fútbol femenino y el fútbol popular. Y bueno, sean bienvenidos y bienvenidas de nuevo a su programa Fútbol Rebelde Ecuador. Ahora sí le doy el paso aquí a la cancha de Fútbol Rebelde a nuestro compa Alejo. ¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo estás? Bienvenido hoy. Hola José, ¿qué tal? Como siempre, cada miércoles estando con ustedes, detrás de esas pantallas, detrás de esos monitores, quizá para que nos escuchen y nos vean a través de Fútbol Rebelde en la 940M Radio de la Casa de las Culturas. Como decías, tenemos algunos temas muy interesantes, sobre todo lo reciente que ocurrió el día sábado, este fin de semana, ¿no? Con estos hechos lamentables, esta balacera que hubo a las afueras del George Capwell previo al partido entre Emelec y Barcelona, y además para conmemorar un año más acerca de un hecho histórico muy trascendental en la historia republicana de nuestro país, como fue la matanza a varios obreros, a varios civiles del 15 de noviembre de 1922. Así que empecemos comentando estos temas. Pues, primero comentando ahí en este bloque un poco de barrismo, porque es algo que está en torno a las barras, que de seguro ya mucha gente sabrá. El día sábado, 11 de noviembre, sí, fue sábado 11, ¿no? Exactamente. Sí. Sábado 11 de noviembre en los exteriores del estadio George Capwell hubo una balacera que tuvo como resultado 2 personas fallecidas y 5 personas heridas. Esto en el marco de la violencia que está acaeciendo la ciudad de Guayaquil en la actualidad. Es algo bastante terrible, pero ahí lo que queremos nosotros es comentar un poco qué estaba pasando, qué estaba pasando ahí en el estadio George Capwell. Entonces estábamos en la previa al clásico del Astillero, que ya lo comentaremos más en nuestro último bloque, el resultado. Estaban ahí, y algo que es propio de las barras, algo que es propio de las hinchadas, es esto de participar, hacer una previa, digamos, estar haciendo ahí un poco de lo que, digamos, vigilia, como de dicen, vigilia, ¿no? Haciendo aguante ahí la noche previa al equipo, justamente en que es su barrio, ¿no? Que es el estadio George Capwell. Entonces, pasa que mientras estaban haciendo esta vigilia, estaban haciendo esta previa, llegaron unos hombres en unas camionetas y les entraron, pues, y dispararon ahí a la gente que estaba jugando en ese momento.
Le damos la bienvenida ahí a nuestro compañero Manolo David Maila, que acaba de llegar ahí feliz con su camiseta de liga después de tanto tiempo. ¿Qué tal, Maila? ¿Cómo vas? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias de acá a la Casa de las Culturas. Aquí escuchándote lo que hablas acerca del tema del Estadio Capuel, ¿no? Lastimosamente un tema de violencia que ya se está haciendo feamente recurrente y que lastimosamente quedaron dos hinchas, ¿no? Hinchas del equipo azul de Guayaquil, lastimosamente fallecidos. Una lástima por todos estos temas. Esto también da pie a toda esta persecución a las barras, que es algo que ya habló el mismo presidente de la federación el mismo día del clásico, cuando debieron haber suspendido un partido de esta magnitud por el tema pues lo que decidieron fue ahí es lanzar estos parches, digamos, al real problema que es todo este tema de la violencia, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que hablar por eso. Y bueno, con lo de la camiseta, pues sí, creo que un chuchaqui futbolístico desde que se vino la Copa y desde aquel 28 de octubre. Y estos 4 partidos en seguidilla con Liga que no ha perdido nada y que ni siquiera le han hecho un gol, ¿no? Entonces, andamos con esa felicidad la gente de Liga. De hecho, el último gol que tuvo Liga en contra fue justamente en la final contra Fortaleza, ¿no? Exacto. El pasado 28 de octubre. Ya se habla de una estadística incluso histórica, nunca antes vista en la historia de los campeonatos nacionales. Habría que corroborar esa información. Sí, se dice que prácticamente le faltan 178 minutos, si no estoy mal, a Dida Domínguez para ser el arco más imbatido de todos los campeonatos nacionales. Es interesante poder ver eso porque, claro, no se sabía que Subeldía es un técnico ultra defensivo, pero hasta que por fin se pudo mantener esa defensa completamente segura y con el arquero que prácticamente hoy día es el mejor arquero del Ecuador, ¿no? O sea, no creo que cabe duda de que Domínguez, ganando esa Copa Internacional, que es su segunda Copa Sudamericana, pues prácticamente debería ser el arquero de la selección. Pero bueno, vamos a ver el día de mañana quién es el que termina tapando. Creo que Burray también ha venido haciendo un buen papel y el arquero de Aucas, pues ha venido desempeñando bien también con la camiseta del Ecuador, así que es una competencia, me parece muy buena, y ver quién es el que tapa mañana en la selección ecuatoriana. Sí, totalmente. Y bueno, usualmente Sánchez Vaz sorprende con las alineaciones de la querida tricolor. Un poco volviendo a este tema, ¿no? De los lamentables hechos ocurridos el pasado sábado, ¿no? Como mencionabas, pues justamente hubo 2 fallecidos, 6 heridos. Todo este tema de la inseguridad que no solo sufre Guayaquil, ¿no? Siendo uno de estos puntos calientes que tiene el país, sino también es un reflejo de lo que ocurre actualmente en nuestra ciudad, en nuestro país, perdón, y justamente es una de las grandes problemáticas que tenemos, lamentablemente, la inseguridad que se ha vuelto tan insostenible día tras día. Siempre se escucha en los noticieros, en redes, se lee pues algún hecho lamentable vinculado a esta problemática, ¿no? Sí, en realidad aquí hay algo que es muy importante ponerlo ahí a la discusión, porque esto no es un tema de fútbol, ¿no? Así, primero hay que separar esta idea de que esto que se mataron, digamos, los hinchas de Emelec allá afuera, está metido en un tema de fútbol. No es por el fútbol, pero está atravesado también el fútbol porque era justamente contra hinchas. Entonces Es que hay polillas de las bandas en las diferentes barras, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? O sea, claro, sobre todo que las bandas ya como tal, o sea, están copando las estructuras de los sectores empobrecidos de la ciudad de Guayaquil. Entonces es muy difícil pensar que una persona que vive en un sector, digamos, empobrecido, de los muchos que tiene Guayaquil, no puede estar de cierta manera vinculado, influenciada por esta narcocultura, por estar cerca al negocio del narcotráfico, de las bandas de delincuencia organizada. Entonces, y sin embargo, esto tampoco lo quita de que pueda ser hincha de Emelec, de que pueda ser hincha de Barcelona, de la Liga, del Nacional, de cualquier otro equipo. O sea, el ser hincha no atraviesa si eres delincuente o no, atraviesa si eres pobre o rico. Entonces, evidentemente no es por un tema de fútbol. Yo leí unas declaraciones recientes de la policía que ya distanciaban un poco
del tema de que más bien estaba vinculada a una guerra que estaba ahorita en la ciudad de Guayaquil. Qué duro decir esto, ¿no? Una guerra en la ciudad de Guayaquil. Pero el problema son los medios, pues, ¿no? O sea, la acusación de los medios fue directamente contra la gente de Emelec. Después empezaron a poner los carteles que había puesto la gente de Barcelona, la vida por los colores, y este tipo de acusaciones hacia las diferentes hinchadas, ¿no? O sea, diciendo de que, miren, este es lo que causa la violencia, esto es lo que causa las hinchadas y todo esto. Entonces es como que el tema de la prensa también es complicado, y la prensa y la prensa de acá de Guayaquil pues mucho más, ¿no? Es mucho más, le gusta tanto la polémica, le gusta mucho más el tema amarillismo. el morbo, el amarillismo y todo. Entonces es complicado poder hablar con ellos, ¿no? Sí, totalmente. Incluso ahí hay una particularidad, ¿no? Que a lo largo de estos últimos años pues han habido sucesos también vinculados, ¿no? Con todo lo que respecta a Emelec, incluso dentro de su propio estadio, y es motivo por el cual pues se puede dar lugar a incluso malos entendidos, o a que la responsabilidad corría plenamente por la dirigencia, por toda la estructura administrativa y organizativa del Club Sport Emelec, ¿no? Y justamente en estos días ya se ha hablado pues de reforzar todo este dispositivo de seguridad. De hecho, en estos días pues la Liga Pro ha recibido la visita de algunos integrantes de la Bundesliga, ¿no? Sobre todo para tratar este tema de la seguridad y cómo se manejan allá en Europa. Miguel Ángel Loor, el presidente, pues ya ha mencionado en estas últimas horas de implementar un dispositivo, el famoso Fan ID, donde puedan reconocer a todos nosotros quienes vamos al estadio, ¿no? Entonces, verdad o no, algunas mencionaba en un medio, no recuerdo cuál, pues él mencionaba que el costo de este dispositivo que lo implementarían próximamente, pues correría el gran porcentaje por parte de Liga Pro, y el otro porcentaje, no sabemos cuánto, pues el espectador. Ahora es complicado estos temas, ¿no? O sea, está bien, Claro. a mí me parece correcto que se vea por ahí enfocado, o que se pida ayuda, no sé, a lugares europeos, la misma Alemania, Inglaterra, pero nosotros somos una idiosincrasia muy diferente. El tema de la violencia aquí también es muy diferente a lo que se da allá, ¿no? Ni siquiera podemos asemejarnos a las barras bravas de argentinas, porque Ecuador maneja otro tipo de violencia, otro tipo de cosas, y este tipo del ID o lo que sea que se quiera dar, o sea, a mí me parece que es mucho más un negocio para la propia federación, para que se lucre de algo más, que una verdadera búsqueda de reducir la violencia, ¿no? Totalmente, además que creo que, o sea, si bien creemos que el fútbol es un medio que puede llevar para una cultura de paz, o sea, para un montón de cosas, para una sociedad más justa, nada resuelve el fútbol si es que la gente sigue con desempleo, si es que la gente sigue con hambre. Entonces, por más canchas, por más de escuelas de fútbol que quieran traer, y por más que quieran imponer estos modelos colonizadores así de europeos, así de escuelas de fútbol, y pensar que estamos sobre todo en las mismas condiciones, que eso que tú dices es terrible, ¿no? Entonces es bastante ilusorio, así creo que no le está apuntando bien ahí. Pero bueno, en tal caso también un poco para cerrar esta discusión, esto que hemos tratado en este primer bloque, yo creo que algo súper importante es esto, ¿no? O sea, no creo que se comete ningún tipo de delito al estar afuera de tu estadio, en una previa de un partido ahí con tus compañeros alentando. Y no por eso tienes que estar condenado a una muerte así. Entonces aquí también hay una culpa estatal, así de que está en total abandono la ciudad del país, así la policía no sirve para nada, porque puede pasar esto. O sea, no puedes reunirte por el amor a tus colores, o sea, me parece terrible, Porque, ¿no? O sea, porque puede que haya gente que haya estado metida así en las bandas delincuenciales, pero hay un montón de hinchas que solo son hinchas y que también tuvieron que, o sea, salieron heridos y cosas así. Entonces es bastante terrible la situación. Nos afecta también como personas vinculadas al fútbol, estamos también en vulnerabilidad porque no sabemos si es que vamos a un partido, ¿qué va a pasar? Exactamente. ¿Cachas? Porque puede que haya ahí una disputa entre bandas delincuenciales y una policía que no garantiza nada, y ser una balacera capaz de un estadio. Estamos muy próximos a que pase eso, entonces es bastante preocupante la situación. Y creo que ahora, sumado a todos estos hechos, pues
seguramente el consumidor, el hincha, va a pensar más de una vez ¿en verdad tengo que ir? ¿En verdad tengo que asistir? ¿Puedo quedarme en la comodidad de mi casa, de mi departamento, viendo en algún establecimiento, llámese restaurante? Con muchas salvedades o incluso ciertas variables como las que mencionaba. Si es que quieren clavar un porcentaje de este nuevo dispositivo de seguridad, pues el hincha ya paga incluso con impuestos sumados desde hace varios meses por su entrada al estadio. Y ahora que tenga que seguir pagando algo más, pues seguimos viendo un desequilibrio entre el verdadero condimento que tiene, o uno de los componentes que tiene el fútbol, que es ver estadios llenos o a un 80-90%. Sabemos que no es una cultura futbolera la que tenemos acá. Sin embargo, vemos que los privilegios por las cable operadoras y por dar lugar a los derechos de televisión, pues eso sigue condicionando una buena asistencia en cada uno de los estadios de aquí del Ecuador. Así es, y bueno... cerrando el bloque, ¿no? Sí, un poco cerrando esto, le queremos dar el paso al audio que envió con noticias bacanas, porque el fútbol femenino, a diferencia del fútbol masculino, digamos, tiene noticias buenas. Este audio que ha preparado nuestra compañera Rosalía Suárez, para que lo puedan escuchar ahorita, y le damos paso. Un saludo a todas las personas que sintonizan la 940 AM, su radio de la Casa de las Culturas. Mi nombre es Rosalía y les acompañaré en esta sección de fútbol femenino y mujeres en el deporte. Hoy hablaremos un poco de la historia del fútbol femenino en América Latina. Los recientes avances en el fútbol femenino latinoamericano tienen detrás una historia de combates por la igualdad. Las mujeres de nuestro continente enfrentaron estereotipos y prohibiciones hasta alcanzar la formación de las ligas nacionales. Al menos desde principios del siglo XX, el fútbol fue interpretado y entendido no solo como un juego masculino, sino también como uno en el que la masculinidad se reforzaba. El ejercicio futbolístico femenino era percibido como nocivo para la salud y moralmente incorrecto. Los estereotipos señalaban que la mujer debía tener un rol de cuidados del hogar y de maternidad, y se asumía que prácticas como la del fútbol las alejaría de ese ideal de realización. A diferencia de algunos países europeos, en América Latina no siempre hubieron prohibiciones explícitas al juego de fútbol femenino. En Argentina, donde el fútbol femenino despegó en la década de 1920, hubieron tantos prejuicios que no fue necesario que las censuraran. Y un proceso similar se vivió en Chile, donde clubes como las Atómicas y las Dinamitas comenzaron a desplegar el juego en 1950 y fueron ridiculizadas por la prensa, diciendo que tan solo jugaban para llamar la atención de los hombres. Aunque las prohibiciones no fueron tan comunes, sí hubieron casos como el de Brasil, en donde se rechazó de plano la práctica femenina en el fútbol durante casi más de 30 años. En 1941 incluso se emitió un decreto de ley, que fue el 3199, en donde afirmaban que a las mujeres no se les permitiría practicar ningún deporte que fuera incompatible con la condición de su naturaleza. Y ese mensaje fue muy claro. Se trataba de controlar los cuerpos de las mujeres luego de que el fútbol femenino tuvo un repunte en este país. Pero bueno, ese cambio fue abrupto en Brasil, en tal punto que en 1991 fue el único país latinoamericano que logró participar de la primera Copa Mundial Femenina de Fútbol. Y este mismo año se empezó a desarrollar la Copa Americana Femenina organizada por la Conmebol. La primera edición del campeonato tuvo solo a 3 seleccionados, que fueron Brasil, Chile y Venezuela. En la segunda, que se disputó en 1995, el número ascendió a 5, incluyéndose Ecuador entre los seleccionados. Y en la tercera, que fue en 1998, se contaba ya con 10 países seleccionados para participar dentro de este torneo. Y bueno, aunque hasta hace pocos años la práctica futbolística siguió siendo solo amateur o semiprofesional, los cambios sociales fueron fundamentales y dieron mayor lugar a las mujeres para esta actividad. En 2016, la Conmebol exigió a los distintos clubes de fútbol masculino de América del Sur que tuvieran ramas femeninas para poder participar en la Copa Libertadores y la Sudamericana.
y en 2017, solo un año después de esta determinación, se produjo una explosión de equipos femeninos dentro de los clubes más importantes de América del Sur. Y eso fue bueno porque el proceso llevó a que las ligas femeninas a escala nacional se vieran fortalecidas. Cabe resaltar que las luchas de las futbolistas se han dirigido contra las entidades rectoras de fútbol en cada uno de los países, exhibiendo así las relaciones de dominación y desigualdad que tradicionalmente han sido ellas objeto. Y también es importante el papel que han jugado las hinchadas y las colectivas feministas organizadas para que el papel de la mujer en este deporte se siga fortaleciendo. Y bueno, era importante contarles la historia porque siempre es bueno saber de dónde venimos para caminar hacia el futuro. En noticias de fútbol internacional, Megan Rapinoe, de 38 años, se retira del fútbol tras una rotura de talón de Aquiles a los 2 minutos en su último partido, en su partido de despedida. Ella fue Balón de Oro en 2019 y una de las jugadoras más emblemáticas de los Estados Unidos. Otra noticia de fútbol internacional. El equipo femenino Barcelona Fútbol Club de España la sigue rompiendo en el campeonato de primera división de la Liga Femenina, con un marcador de 6-0 contra Villarreal. Y en la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, fase de grupos primera jornada, tuvo un marcador de 5-0 contra Benfica de Lisboa. Y se están acostumbrando a ese tipo de marcadores. Y bueno, en noticias de fútbol nacional, les invitamos a estar pendientes del ascenso nacional femenino a la Superliga 2024. Eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Compartan en sus redes esta transmisión. ¡Chao! Bueno, a continuación vamos a ir con una canción del Indio Solari, Jijiji. En este fin de verano, en blanca noche, elijo miras de tu enemigo. El muy verdugo se ha distinguido. Una noche de cristal que se hace añigo. No lo soñé. Soy lindo a tu suerte. No lo soñé bien. Y se ofreció mejor que nunca. No mires por favor y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Este film da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé. Corriendo a la deriva. No soñé bien. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz. De la gente desfiguró. Este será el más grande juego del mundo. Mick Jagger, así te da abajo.
de mi curioso, es en verdad realmente entretenido. Vos en la oscura multitud te prevenido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé, senté eso y brindo a tu suerte. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé, y más corriendo a la deriva. No lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos. Me mires por favor y no prendas la luz, la imagen te desfiguró. Gracias, esto es imposible abarcar esto. No sé de qué se trata, no me quiero hacer cargo. Gracias, 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 gracias para siempre. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Este sábado 18 de noviembre a las 11 de la mañana presentamos La Biblioteca en Colores. Documental del Laboratorio Experimental con Sosa Pato. Ilustradoras, ilustradores, niñas y niños se apropiaron simbólicamente de la sala de lectura infantil de la Biblioteca Pública de la Casa de las Culturas y en colectivo disfrutaron de un espacio experimental de pintura junto a Sosa Pato. Esta increíble experiencia quedó plasmada en un documental que será proyectado en nuestras instalaciones. Este sábado 18 de noviembre a las 11 de la mañana, en la Biblioteca Pública de la Casa de las Culturas. Tendremos también una mediación con los libros de Sosa Pato. ¡Les esperamos! Cultura FM 100.9. ¿Cómo se llamaba? No, no se llamaba. Se llama Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, Coro Nacional. Ya lo recuerdo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a celebrar los 69 años del Coro Nacional de la Casa de la Cultura. Este 14, 15 y 16 de noviembre, en la sala de Metro Aguilera Malta, a las 7 de la noche. No falte, la entrada es libre. ¡Qué recuerdos! Cultura FM 100.9. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Analizamos la comercialización del fútbol moderno y viajamos en el tiempo para entender cómo el fútbol ha sido un reflejo de nuestra historia y cultura.
Y bueno, regresamos con este su programa Fútbol Rebelde Ecuador, agradeciendo siempre a la radio La Casa de las Culturas por permitirnos traerles su contenido futbolero rebelde de cada miércoles. Estábamos hablando en el bloque anterior un poco, más bien ahorita vamos a hablar en este bloque respecto del 15 de noviembre de 1922, a propósito de que hoy justo se conmemoran, digamos, 101 años de esta matanza ocurrida en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Bastante tema por hablar, bastante tema que aunque no lo crean lo vincula con el fútbol y sobre todo con la emergencia de los equipos en el astillero, ¿no? O sea, que el repunte que tuvieron ya para conformarse con instituciones estuvo un poco marcado por esta matanza del 15 de noviembre de 1922. Entonces, nada, hay un poco para hacer memoria. Así que pasaba el 15 de noviembre de 1922 ahí, compañero Mayla. Bueno, pues, ¿qué se puede decir de esto? Los obreros estaban realmente, en especial en Guayaquil, ¿no? Todo el tema de la manufactura les tenía ahí ahorcados, esclavizados. Creo que no eran los únicos, sino que en toda Latinoamérica pues se veía este tema de explotación. Y aquí pues se armaron de valor y decidieron salir a las calles, ¿no? Lastimosamente los gobiernos de turno pues empezaron a reprimirlos de una manera fuerte y aquí se da esta famosa las cruces sobre el agua donde el asesinato a todos los obreros se dan en frente de este río Guayas. Es un tema que se dio después como la reivindicación, ¿no? Se busca una reivindicación propia de los obreros y se ha tomado esta fecha como una fecha de lucha. Curiosamente hoy es 15 de noviembre, como ya lo dijiste, son 101 años de esto y cada año se lo recuerda más, ¿no? Con ese fervor, con esa lucha de los trabajadores. Y coincidencia, ¿no? Pues justamente hace 101 años era un miércoles 15 de noviembre, ¿sí? Y recordar un poco el contexto que vivía el Ecuador de aquel entonces, ¿no? Estaba bajo la presidencia de José Luis Tamayo, ¿no? Y justamente ese Ecuador dependía bastante de la industria cacaotera y particularmente con la caída de los precios, con la caída de las exportaciones de esta pepa de oro, pues justamente fue una de las causas de todo este detonante que tuvo lugar en la ciudad de Guayaquil y justamente lo que tú narrabas, ¿no? De esta famosa obra Las cruces sobre el agua, ¿no? De este famoso escritor ecuatoriano Joaquín Gallegos Lara, que un joven Gallegos Lara pues presenció toda esta masacre, ¿sí? De todas estas manifestaciones que mayormente la llevaron trabajadores de distintos ámbitos, ¿sí? De distintas empresas que justamente se vieron ahorcados por las condiciones laborales y sobre todo por las condiciones, ¿sí? Precarias con las que ellos pues tenían que afrontar en el día a día. Justamente aquí tenemos un extracto de un cronista, ¿no? Silvio Toscano, que él nos comenta a través de un artículo muy interesante que escribió Carol Noroña para GK, que menciona lo siguiente, que la crisis económica fue inminente y quienes más sufrieron sus efectos, obviamente, como mencionábamos, fueron los trabajadores. Sus jornadas se extendieron, sus sueldos fueron reducidos, recuerda este historiador. ¿Sí? Además, los salarios se vieron más afectados por constantes devaluaciones decretadas para transferir las pérdidas de los agroexportadores, de todos estos grupos de poder, obviamente que se vieron beneficiados por la pepa de oro, comerciantes, financistas, y esto obviamente trajo a los sectores laborales que tenían que pagar más sucres por menos dólares. Por lo tanto, las élites de poder aseguraron su economía. Llegaron a beneficiarse de la emisión de billetes realizada por los bancos, principalmente el comercial y agrícola, que se efectuó por encima de las 8 reservas de oro, explica este investigador, y tuvo efecto. Hubo un incremento de la inflación en el país y obligó al Estado a endeudarse con esas mismas entidades. Así es, la verdad, la situación que atravesaba el Ecuador, digámoslo así, una situación económica no tan precarizada, porque como bien explica Alejo, estaban ciertos grupos económicos siendo privilegiados, mientras que la clase obrera era la principalmente perjudicada. Después de varios días de resistencia y de parar las actividades ahí en la ciudad de Guayaquil,
pues el gobierno dirigido por Tamayo decidió justamente un 15 de noviembre disparar en contra de los obreros, de las obreras que estaban ahí haciendo su acto de resistencia, pues y en realidad no se tiene un número real de las personas que fueron asesinadas, puesto que fueron lanzadas al río Guayas, tal y cual como lo dice el libro Las Cruces sobre el Agua. Es bien importante traer a colación esta fecha también porque gracias a la lucha que tuvieron los compañeros trabajadores y trabajadoras en ese 15 de noviembre de 1922, digamos no de forma inmediata, pero posteriormente, por todo lo que ya se pudo investigar y levantar información en torno a este acto, se lograron las conquistas obreras que nos hicieron gozar los derechos que como trabajadores hoy a cierta manera tenemos aquí en el Ecuador, porque el gobierno de turno pues más bien nos los está queriendo quitar. ¿Qué derechos se conquistaron con el 15 de noviembre de 1900 en el Ecuador? Primero, la ratificación del convenio de la OIT, donde obliga pues al reconocimiento de un montón de derechos laborales, sobre todo los más importantes, una jornada laboral justa de 8 horas aquí en el Ecuador, que en realidad es una avanzada, digamos, de ahí de la conquista de los trabajadores del 15 de noviembre de 1922. Entonces, si es que hoy podemos trabajar 8 horas y después irnos a descansar, es gracias a ellos que se murieron para que hoy gocemos de estos derechos, y por eso también estamos obligados, así como ellos, como ellas, salir a las calles si es que nos quieren hacer retroceder en estos derechos conquistados, como lo están haciendo los gobiernos de turno. Es interesante que los diferentes gobiernos casi no le han parado mucha bola a esta fecha, sin embargo, no se ha perdido esta conmemoración, ¿no? O sea, a través del propio pueblo, de las propias organizaciones, de los propios trabajadores, se ha seguido manteniendo esta fecha que debería estar inmortalizada como el 10 de agosto, como todo, como el 24 de mayo, debería ser un feriado nacional. Realmente no se le da desde los gobiernos por esta énfasis de que fue de los trabajadores, no se le ha dado ese énfasis a esta fecha, pero la gente lo sigue recordando. Y la gente a través de estos medios alternativos como el nuestro, pues también estaremos ahí presentes recordando siempre esta fecha. Así es, y esto que les comentaba al inicio, así que qué vinculación puede tener el Barcelona, el Club Sport Emelec con el 15 de noviembre de 1922, pues es bastante grande. El Barcelona es un club formado por trabajadores del puerto, del astillero, ¿no es cierto?, que se conformaron, que les gustaba jugar al fútbol, que lo trajeron los ingleses a través del puerto, y que trabajaban para un empresario catalán, ¿no?, para un pequeño burgués catalán que tenía los barcos, que tenía los comercios, y él fue el que les financió. Pero no les financió porque él era buena gente, ni porque pensaba que había que hacer un acto como de redistributivo con los jugadores mediante el fútbol, para nada, más bien lo hizo por la presión del 15 de noviembre de 1922. Recordemos que Barcelona se funda el 1 de mayo de 1925, 3 años después. Una crónica de Guayaquil de esa época menciona que era tal la presión de los trabajadores por la conquista de derechos, por tener justicia respecto de sus familiares, de sus cercanos que habían fallecido en esta fecha, en este 15 de noviembre, que los empresarios, digamos, estos pequeños burgueses, los dueños de las empresas ahí del puerto, decidieron, como en una forma de compensación por lo que había pasado, financiar este tipo de actividades deportivas en los equipos. Entonces pasó que en el caso del Emelec fue financiar un equipo de béisbol, ¿no es cierto?, de los trabajadores de la empresa eléctrica, que en esa época la empresa eléctrica era privada. Entonces esto fue porque había una presión social tan grande por tener justicia el 15 de noviembre que de cierta manera estos empresarios se vieron forzados a destinar cierto de su presupuesto, porque les tocó poner plata en efecto para que se conformen los equipos como tal, y además para hacer una liga que de cierta manera era una propuesta también política de los gobiernos posteriores, de bajar la tensión, o sea, de que querían bajar la tensión con el sector obrero. Entonces ahí está la vinculación, así salieron. Entonces también, si Barcelona y Emelec existen, es también gracias a la lucha obrera. Así. Sí, no, lastimosamente los nombres de ambos equipos no corresponden. No corresponden mucho, que digamos, a un tema propiamente, digamos, del pueblo, ¿no? Barcelona, ya sabemos, es una imitación del equipo grande español, y Emelec, pues, desde el nombre y el Emelec es del nombre de la empresa eléctrica de Guayaquil. Sin embargo, claro, no tienen un contexto sumamente fuerte en cuanto a su creación, obviamente muy popular. Así es. Y nada, pues con esto un poco ir cerrando este bloque. No sé, Alejo, si tienes algo más ahí.
quieres mencionar. Creo que bueno, el fútbol siempre ha estado ligado, ¿no? Con todos estos grandes movimientos, con todas estas transformaciones sociales. Incluso, pues, lastimosamente el fútbol también está relacionado con todo este progresismo que trajo finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Como reza una de estas grandes banderas que no recuerdo qué hinchada en Europa tiene, pues el fútbol ha sido creado por los sectores sociales más necesitados, sin embargo ha sido ultrajado por los elitistas, por la gente rica. Así es, y bueno, con esto vamos dando cierre a nuestro bloque de fútbol profesional moderno, esta crítica que hacemos nosotros al fútbol profesional moderno, y damos paso ya a nuestro bloque de información sobre la Liga Pro. Un vistazo a la actualidad de Liga Pro, Bet 593, Serie A de Ecuador. Todo lo que necesitas saber. Y bueno, la semana pasada, después de nuestro programa Fútbol Rebelde, pues todavía teníamos un partido pendiente en la Liga Pro, que era el de Técnico Universitario versus Liga Deportiva Universitaria de Quito. Este partido se dio el día miércoles en horas de la noche, justo en Ambato, donde Liga Deportiva Universitaria, pues con un técnico universitario sumamente fuerte, sumamente aguerrido, se dio la victoria de Liga, y con eso se igualaron todas las fechas pendientes que tenía por sus participaciones internacionales. Es así que Liga se mantuvo en el liderato, y este fin de semana pues se dio una fecha sumamente importante donde Liga tenía que jugar en Loja, y el clásico de Guayaquil, pues donde Barcelona jugaba con Emelec. Desbordando liguismos, el clásico del Ecuador. El clásico del astillero de Guayaquil, donde Barcelona jugaba con Emelec, y lastimosamente dicen que Barcelona se vendió, ¿no? Que no quiso jugar la final y que por eso no le ha podido ganar Emelec. No sé qué diría nuestro amigo Marcelo, que no ha podido venir, pero lastimosamente fue esos empates clásicos de estos clásicos, donde no se vio realmente casi nada de fútbol, y más estuvo envuelto en la polémica de la prensa guayaquileña por todo el tema Miller Bolaños, Cuco Angulo, y no realmente en un tema mucho más futbolístico. Así es, una jornada de fútbol un poco desastrosa, digámoslo así, por Barcelona, porque se le complica bastante el ya jugar una final. Liga, todo apunta a que va a ser quien dispute ahí contra un Independiente del Valle que está en caída, no juega nada el Independiente en esta segunda etapa, no sé, creo que se está tomando un descanso para jugar la final al parecer, pero creo que yo también puedes decirse que Independiente está vendiéndose ahí para darle el campeonato a Liga. Todo está preparado para que Liga sea campeón. Para que Liga todo quede campeón este año. Sí. Hasta Fluminense también ya, no sé, por ahí hay comentarios. También en febrero se vende. Entonces, no sé. Y en la parte de la tabla baja, pues tenemos ahí al Guayaquil City, que creo que ya está ahí casi en el infierno con Cumbayá y Gualaceo. Ahí están tratando de pelear a ver cuál es el segundo que se va ya a la zona del descenso, y que pues realmente es sumamente difícil ver si es que Guayaquil City le va a hacer un gran partido a Barcelona la semana que viene, ¿no? Porque creo que prácticamente están como que lanzadas las cartas en el asunto. Sí, y aquí hay que tomar en cuenta un escenario posible también en cuanto a la zona baja de la tabla de posiciones. ¿Qué va a pasar con Libertad? Con estos casos de amaño de partidos que han tenido algunos de sus jugadores, ¿no? Se habla de que es posible que Libertad sufra la pérdida de 12, 15 puntos, y con eso automáticamente se convertiría en uno de los equipos que baje a la Serie B el año pasado. Y salva Guayaquil City. Hay que dejar lugar a dudas, sobre todo por
lo que pasó sobre todo en el 2018 cuando se eliminaron los descensos y Guayaquil City pues fue uno de los equipos beneficiados de aquel entonces, Guayaquil City y el Nacional. No creo que solo es técnico, sino también tiene un respaldo por atrás, ¿no? El técnico de Guayaquil City. Claro, se habla, ¿no?, del presidente de la Liga Pro, que es afín, ¿no? Y de hecho salió justamente de este equipo guayaquileño rumbo a ser el presidente, ¿no?, del máximo organismo actualmente que maneja la Serie A y Serie B del fútbol profesional de acá. Creo que por otro lado también hablar que el Aucas tuvo una victoria sumamente importante sobre el Independiente del Valle. Como ya lo dijo José, creo que el Independiente no está en su mejor momento, pero esta victoria del Aucas le permite meterse en pelear por una Copa Internacional, así que creo que ese 2-0 que tuvieron el sábado en el Sur, pues creo que realmente fue importante para la gente de Aucas, que a la mitad de año parecía que no iba a terminar peleando nada y estaban realmente mal el equipo, el último campeón del fútbol ecuatoriano, pero esta victoria pues le está llegando a dar quizás una Copa Internacional. Y también decir que las dos últimas fechas son sumamente críticas para el equipo guayaquileño Barcelona, porque en el caso de no ganar por tema de tabla acumulada no entrarían directamente a la fase directa de grupos, sino a las eliminatorias de Copa Libertadores, y esto sería un costo sumamente alto para la dirigencia que vaya a afrontar esto, ¿no? Totalmente, y mérito, ¿no?, de su inmediato perseguidor, que es el Nacional, que ya sabemos que con un plantel tan limitado, pero que de la mano de Hugo Almeida, pues le ha puesto en estos sitiales que en los últimos años no se lo ha visto al equipo de los puros criollos. Qué bueno por el Nacional, ¿no?, que vuelve a una Copa Internacional después de tanto tiempo. Al menos ahí ya podrá pagar el bus, ¿no? Tuvo esta noticia hace semanas atrás, ¿no?, que hasta el bus le embargaron al equipo rojo. Así es, así es. Entonces, un poco para resumir la última jornada, Católica con Libertad empataron 0-0. Más abajito. Me confundí, perdón. Que comenzó, bueno, digamos que comenzó con el partido después del miércoles anterior, donde el técnico universitario evidentemente se vendió ante la Liga de Quito y perdió 2-0. El Orense le ganó 1-0 al Mushurruna, la Católica le ganó 1-0 al Cumbayá, Guayaquil City también, imagínate cómo está de pobre vendido el técnico. Pierde con la Liga el miércoles, luego pierde con el Guayaquil City. Pero el técnico universitario juega buen fútbol. El problema es que no tiene que en la meta. O sea, los delanteros lastimosamente sí. Se lesionó Blanco y se le acabó la racha. 3 partidos seguidos ha ido perdiendo. Incluso contra Mushurruna, pues condicionó incluso su sitial en algún torneo internacional. Y además frente a Liga con 10 le estaba jugando un partidazo, sí. O sea, fue como... Por más robos o no, pues estaba jugando ante un equipo que pasa un excelente momento, ¿no? Totalmente. Aucas le ganó 2-0 al Independiente del Valle, el Nacional le ganó 4-2 a Gualaceo. Que fue un partidazo, ¿no? Porque el Gualaceo le empataba, el Nacional volvía a adelantarse y el Gualaceo le volvió a empatar. Y parecía que el Gualaceo le iba a sacar el punto aquí en Quito, sin embargo... creo que ahí está la maña de Hugo con sus cambios y su forma de juego, que el Nacional terminó remontando y ganando el 4-2. El Liga de Quito le ganó 2-0 a Libertad allá en la costa, y Emelec y Barcelona en Loja, perdón. Y Emelec y Barcelona empataron 0-0, en el que yo coincido ahí con Maela, el peor partido de la jornada, malísimo. Un Emelec que ese es el equipo que debe descender, ese es el verdadero equipo que debe descender. Si celebran empatarle a Barcelona como la victoria de la etapa, pues, o sea, mucho tiene que cuestionarse Emelec a sí mismo. Qué pena que no esté aquí nuestro compañero Marcelo para poder hablar acerca de Emelec, pero sí, lastimosamente todo el año han jugado mal. De ahí empezaron nuevamente con los rumores que se va Bolaños, que se va el Cuco Angulo, que después que la persona que dijo eso no tenía la autorización para decir eso, después que este señor renuncia, que el presidente le dice que ya no es presidente, y todo en cuanto a una novela, menos lo que es fútbol. Sí, muchas desavenencias en el primer año, ¿no?, de la administración de José Pilegui, ¿no? Diferencias en el camerino, recordarán ustedes también con esta salida abrupta de Dixon Arroyo, ¿no?,
que seguramente en su mente se imaginó que después de toda esta polémica envuelta, pues meses después estaría jugando con Lionel Messi en el mismo equipo, ¿no? Ah, la próxima jornada que se jugará el 25 de noviembre, porque ahorita tenemos, ¿cómo se llama? Jornada de eliminatorias. Jugará el Independiente del Valle contra el Orense, el Aucas con el Delfín, Cuenca contra el Nacional, Musurruna, Católica, Gualaceo Emelec, Técnico Universitario Libertad, Barcelona, Guayaquil City, Cumbayá, Liga de Quito y Orense Aucas. Malísima esa jornada. No hay ningún partido. Bueno, es importante decir que hay jornada unificada donde Barcelona, Guayaquil City y Liga frente a Cumbayá se van a jugar al mismo horario. Todavía hay una esperanza para la gente de Guayaquil, la gente amarilla, por si tropieza Liga, o sea, son dos partidos que puede tropezar y todavía matemáticamente está ahí la oportunidad de llegar a la final. Nada está dicho en el fútbol, eso sí. Con esto vamos a dar ahorita paso al audio de nuestro compañero Gabriel Echeverría con unas efemérides que nos ha preparado. Y nos despedimos de una vez para... Y con eso también ya nos vamos despidiendo nosotros también. Ya, de acuerdo. Bueno, una vez que escuchemos este audio, pues de mi parte siempre es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, ¿sí? Temas vinculados al fútbol desde distintas ópticas, desde distintas perspectivas. Síganos a través de todas nuestras redes sociales. De seguro vamos a colgar este video que por algunos inconvenientes técnicos pues no lo hemos podido pasar en vivo, pero siempre agradeciendo a la radio de la Casa de las Culturas 940M por la transmisión y este espacio. Bueno, muchísimas gracias a todos, un saludo para Vicky, un saludo para todos los que siempre están ahí compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias a las Casas de las Culturas por estar ahí presente, ayudándonos en este espacio. Así es, con esto nos estamos despidiendo. No se olviden, hoy 15 de noviembre, 101 años de la lucha obrera, 101 años de la matanza. No te olvides que nada nos regalaron, todo lo conquistamos así, luchando, parando, para poder avanzar. Con esto le doy paso al audio de nuestro compañero Gabriel Echeverría y nos vemos el próximo miércoles. Es responsabilidad de los pueblos hacer un ejercicio de memoria. Por eso en Fútbol Rebelde Ecuador te traemos estos datos históricos y estas efemérides del 15 de noviembre. Un 15 de noviembre de 1922 se produjo una masacre sin precedentes en la historia del Ecuador. En Guayaquil, centenares de trabajadores fueron asesinados por militares por reclamar mejores condiciones laborales. Este hecho histórico produce un antecedente que motivaría cuestiones como la Revolución Juliana posteriormente. Es por eso que se mantiene vivo en la memoria del pueblo ecuatoriano todos los ideales de lucha que alzaron los trabajadores en un día como hoy, pero de 1922. Además podemos mencionar datos como el 15 de noviembre de 1889 se funda la República Brasileña. Además, en 1988 el Consejo Nacional Palestino declara el Estado de Palestina. Queremos mencionar en este punto nuestro apoyo irrestricto a la comunidad palestina en Ecuador y a la comunidad palestina internacional frente al genocidio que está sufriendo su pueblo en manos del Estado israelita. En otros datos también podemos encontrar que en 1945 Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura. Además, en 1951, el líder de la resistencia comunista, Nikos Beloyanis, fue sentenciado a muerte por una corte marcial. También, el 15 de noviembre de 1969, en Washington, 500.000 de manifestantes se reúnen pacíficamente contra la guerra de Vietnam en la denominada Marcha contra la Muerte. Podemos recordar también, con respecto al fútbol, que un día como hoy se retiró José Luis Chilavert. El 15 de noviembre de 2004, en el estadio José Amalfitanis, se realizó el partido de despedida de este arquero paraguayo, que fue el más goleador del fútbol argentino y de la selección de Paraguay. Jugó 737 partidos y marcó 70 goles. También, un 15 de noviembre, nace Paulo Dybala, en la localidad cordobesa de Laguna Larga, el año de 1993. También es importante mencionar que en el año 2012 se firma la Ley de Restitución, por la cual la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprueba la Ley 4384 de Restitución Histórica para que el Club San Lorenzo de Almagro regrese a su sede original del barrio Boedo.
También una fecha muy recordada por los hermanos peruanos es el 15 de noviembre del 2017, fecha en la que el Perú se volvió a clasificar a un mundial de fútbol luego de 36 años de ausencia. Estos y otros datos históricos son necesarios para mantener viva nuestra memoria. Queremos despedirnos por hoy sin antes recordarles que hoy también se celebra el Día Mundial Sin Alcohol. Desde el 2020 se celebra instituido por la Organización Mundial de la Salud. Hasta la próxima. ¿Eres amante del fútbol? ¿Quieres conocer la historia y cultura detrás de este deporte que apasiona a millones? Sintoniza Fútbol Rebelde Ecuador y descubre el lado más profundo y rebelde del balompié. Todos los miércoles de 14 a 15.